Los medios de comunicación y los deportes son probablemente el matrimonio perfecto surgido en el siglo XX. Ambos son codependientes, ambos son miembros del mismo negocio, son absolutamente necesarios el uno para el otro para que puedan lograr el interés que tienen ambos, que es el interés monetario. Hoy no nos imaginamos realmente la actividad deportiva sin que exista la televisión, la radio y ahora mucho más con los medios virtuales, el internet, las plataformas de streaming, etcétera, pues son el futuro de la transmisión deportiva. Eventos como el Super Bowl, que tiene una cantidad de millones de espectadores impresionante, o la propia Copa Mundial de Fútbol, que su final tiene más de 1,000 millones de espectadores en el mundo, nos dan una idea de la importancia que tienen los medios de comunicación en la historia del deporte. En Olin, que tratamos de hablar de los orígenes y el inicio del deporte en México, hoy nos toca hablar de un tema curioso, de un tema fascinante, de un tema divertido, de un tema que hoy, con este matrimonio del que hablamos, pues nos resulta interesante o inclusive hasta sorprendente ver cómo dio inicio. Hoy vamos a platicar de las primeras transmisiones de eventos deportivos a través de dos medios masivos de comunicación, la radio y la televisión. País en movimiento, realidad en movimiento, cuerpo e historia en movimiento. Para Sonidera Central, esto es Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. La historia de la radio es interesante, por decirlo menos. Un medio de comunicación que surge a inicios de la década de los años 20, primero de manera experimental, a través de ondas que llegaban directamente a los receptores de donde se provenía la señal, y posteriormente ya con el uso de grandes antenas de transmisión, que pues en un primer momento no había una regulación para la cantidad de watts de potencia que tenían las estaciones de radio, y que inclusive nos permitió tener en la XEW, la voz de América Latina desde México, decía el eslogan de aquella época, y literalmente era cierto, porque las ondas de radio podían llegar a escucharse hasta Argentina por la gran cantidad de potencia que tenían las transmisiones de la XEW. Después obviamente tuvieron que disminuir, pues por regulaciones internacionales para que no se estuvieran cruzando las señales de radio. Y pues con algunos radios de transmisión de onda corta y demás, pues todavía se puede tener alguna experiencia con otro país, pero pues en esos primeros momentos con pocas señales de radio y con tal cantidad de potencia, pues se decía que podía llegar la señal hasta Argentina. Pero antes del XEW existió otra gran estación de radio en México, que fue la XEB, o la B grande de México, que había sido en un origen la estación de radio CYB. Esta estación CYB fue, podemos decirlo así, la primera estación comercial de radio en la historia de México. Fue una estación que patrocinó la empresa de cigarros, la cigarrera El Buen Tono. Una cigarrera que en verdad es espectacular su historia, ¿no? Si tienen oportunidad de conocerla a través de los trabajos de la historiadora Telma Camacho, de verdad es fantástico. Sobre todo la visión que tenían para la publicidad y los negocios es fantástica. Esa cigarrera tuvo una relación muy importante con el deporte durante los años 20. Se dedicó tanto a patrocinar, por ejemplo, algunos eventos deportivos, a pagarle inclusive a algunos de los equipos extranjeros que venían a jugar béisbol, fútbol a México,
pues ellos eran los que también ponían dinero para invertir en estos equipos y que, pues siendo el patrocinador, podemos decir entre comillas, oficial del evento, poder lucrar con la llegada de estos equipos extranjeros. Una de las ideas que también tuvo esta cigarrera El Buen Tono fue tener su estación de radio, que pues era el punto culminante o el punto más importante para poder llevar a cabo cierta publicidad en México. Y desde un inicio, esta estación supo que el vínculo entre la transmisión de la radio con los deportes podía llegar a ser un buen matrimonio, un buen maridaje, el que estas dos grandes industrias incipientes en el momento se pudieran reunir. Ya existían algunas experiencias en Estados Unidos de transmisiones, sobre todo a nivel colegial y a nivel local, de partidos de deportes, sobre todo de béisbol, de fútbol americano. Ya había cierta experiencia con ello. Y en 1923 se da esta primera gran transmisión de algún evento deportivo en México. En verdad es una historia fascinante, extraña y que nos va probablemente a llenar de satisfacción. The 70,000 spectators pack around the ring in the blistering sunshine. En 1923 ocurre un evento histórico en el mundo del boxeo. El campeón, Jack Dempsey, nunca derrotado, nunca había besado la lona, como dicen los que saben del deporte de los puños. Jack Dempsey nunca había sido derribado por su oponente. Era el peleador más importante del mundo, el más famoso y por supuesto el que todo mundo quería vencer. En una de las defensas de su campeonato se va a enfrentar a Luis Ángel Firpo, que era un peleador argentino. Era el orgullo de Latinoamérica, era pues el primer gran rival que podía tener Dempsey y que provenía de la tierra latinoamericana. La pelea despertó una expectativa inusual, sobre todo en el público de Latinoamérica, que veía cómo era el primer gran representante de esta zona del mundo y pues ir directamente con el campeón, con el sujeto que nadie podía vencer, que nadie podía ni siquiera retar y que la derrota iba a ser segura. Esta expectativa que se creó alrededor de la pelea fue muy bien trabajada por El Buen Tono y también con la ayuda de la tecnología de la época. El Buen Tono se imaginó que podía llevar a cabo una especie de no transmisión en vivo, pero sí dar resultados de la pelea casi en tiempo real. Para la época, el único medio de comunicación eran los diarios. El diario te mostraba la noticia al día siguiente. Y en el caso de noticias internacionales, probablemente tenías que esperar 2 o 3 días para poder recibir las noticias y poder enterarte de algo que causaba suma expectativa. El Buen Tono, con esta idea, se une con el periódico El Universal para poder pensar la forma en dar resultados que no tuvieran que esperar al otro día o a los 2 días para que la gente supiera qué había sucedido con este gran evento que causaba tal expectativa. En las páginas del periódico El Universal, la pelea pues fue motivo de noticias durante varias semanas y durante las últimas 2 semanas previas a la pelea empezaron a surgir ciertos mensajes publicitarios un tanto curiosos y que mencionaban la posibilidad de conocer el resultado de la pelea la misma noche que se efectuara el acontecimiento. La gente se preguntaba, ¿cómo es posible? Esto no se puede. Y fueron, pues como se dice vulgarmente, calentando la noticia hasta que en la semana de la pelea dieron las instrucciones precisas de cómo se iba a llevar a cabo esta transmisión. La transmisión iba a ser gracias a las líneas de cables que llegaban de las agencias internacionales dentro del recinto del Polo Grounds, un gran estadio de béisbol de la época, el más grande en ese momento de Nueva York. Ahí iba a ser la pelea y de ahí iban a lanzar las diversas asociaciones internacionales cables a los diversos lugares de noticia
para que pudieran enviarlos y que llegaran las noticias a los lugares más lejos de la pelea. A estos visionarios del Universal y del buen tono se les ocurrió que podían dar las noticias que les llegaban vía cable a través de una cierta estrategia que podía dar esta noticia. Se les ocurre citar a la gente alrededor del edificio del periódico Universal, que para la época era uno de los más altos de la capital, se encontraba ahí en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli, y entonces reunir a la gente debajo del edificio y que en la parte superior del edificio se colocaran una especie de linternas con dos focos distintos, un foco rojo y un foco verde. Y se le iba a dar a través de las páginas del Universal las instrucciones a la gente para que pudiera saber el código de color de qué era lo que había pasado en la pelea. Si el foco encendía en color verde, significaba que Luis Ángel Firpo había triunfado y había hecho lo que nadie hubiera imaginado, vencer al campeón Jack Dempsey. Por el contrario, si el foco que sobresalía en el techo del periódico era el foco rojo, significaba que todo había resultado conforme a lo planeado y que el campeón lo seguía siendo. Jack Dempsey no podía haber sido derrotado por Luis Ángel Firpo. La semana empiezan a mostrar este código de color, la semana va llegando a su fin y el día de la pelea ya está pues todo listo y se dieron cita, según el periódico El Universal, cerca de 3,000 personas alrededor del edificio, lo cual era una cantidad bárbara para la época. No era algo muy usual que hubiera tantas personas aglomeradas para algún evento. Y esta historia tiene que trasladarse al Polo Grounds en Nueva York. Ese día, Luis Ángel Firpo sube al ring con toda la ilusión de poder vencer al campeón Jack Dempsey, quien estaba confiado, quien estaba seguro que iba a triunfar. La gente mayoritariamente apoyando a Jack Dempsey, aunque había un grupo bastante importante, sobre todo de la colonia italiana, que es muy numeroso en Nueva York, que apoyaba a Luis Ángel Firpo por los vínculos que tenía Italia con algunos, por la migración hacia Argentina y demás. Entonces había cierto grupo, reducido por supuesto, que apoyaba al latinoamericano. En el primer round suena la campana y Luis Ángel Firpo empieza atacando al campeón, algo que no era recomendable porque era muy probable que terminara todo muy mal por el contraataque de Jack Dempsey, pero también sorpresivo porque el plantarle cara al campeón no era algo que se veía todos los días. Y en un gancho perdido, en un volado que salió de no sabe dónde, Luis Ángel Firpo conecta la quijada del campeón, pero no besó la lona. Salió del ring. Del golpe que dio Luis Ángel Firpo hizo que Jack Dempsey abandonara el ring. Dicen las crónicas de la época que un silencio ensordecedor se dio cita en el Polo Grounds. No se podía escuchar absolutamente nada. La gente estaba estupefacta. Era la primera vez que el campeón caía. Y no solamente caía, sino era una caída importante. Todos tienen derecho a estar estupefactos cuando sucede algo así. El único que no tiene este derecho es una persona dentro de todos los que acuden a la pelea. Claro, el referee. El referee no tiene ese derecho. El referee tiene que estar atento a lo que es su labor. Pues el más estupefacto era el referee. Y se olvidó de lo que tenía que hacer. Lo único que tenía que hacer el señor era contar hasta 10. Según las crónicas de la época, en medio de toda esta incertidumbre de que había caído el campeón, el referee se quedó literalmente pasmado, impactado. 6 segundos se quedó sin entender qué era lo que pasaba. Dempsey estaba en el suelo, estaba tratando de ponerse en pie y el referee pues nada más con la boquita abierta viendo cómo se trataba de incorporar. Hasta que alguien le gritó, pues ponte a contar, mijo, ponte a hacer tu trabajo. Y empezó a contar, después de que ya habían pasado cerca de entre 6 y 8 segundos de la caída de Dempsey. Contó hasta 8
Dempsey se incorporó, subió al encordado, pero la incertidumbre era tal que muchas de las personas que habían acudido, inclusive los periodistas que estaban al mando de los cables que tenían que mandar al mundo, ya estaban mandando. Cayó el campeón, ganó el latinoamericano, el invencible fue vencido, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos cables llegaron al periódico El Universal. La gente estupefacta del periódico dice, bueno, pues ya ganó Luis Ángel Firpo, pues vamos a subir a la azotea para dar la noticia con nuestros focos verdes. Cuando está subiendo uno de los empleados del Universal a prender el foco verde, en ese momento llega otro cable. Actualización de la pelea. Jack Dempsey gana en el primer round después de haber tirado 3 veces a Luis Ángel Firpo y lo derrota por nocaut efectivo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya estaba el sujeto allá arriba con las luces prendidas y demás, la gente ya estaba celebrando, estaba muy eufórica y demás. Suben a otro sujeto allá a la azotea y les dice, bueno, pues cámbialas porque no, que siempre no ganó Firpo, ganó Dempsey. Pues ahí tiene al otro sujeto tratando de cambiar los focos, los pone de otro color, la gente, bueno, no supo qué pasó, no sabía absolutamente nada, todo era un caos ahí en Bucareli y Reforma. ¿Cómo le hacemos para que la gente nos crea? Además, pues estuvimos anunciando esto durante una semana y la gente está muy entusiasmada. ¿Qué hacemos para poderles dar la noticia? Y se le ocurrió a uno de los que estaban ahí cerca, del staff del Universal, que mandaran llamar a uno de los periodistas que tenía una voz muy grave y que le prestaran una especie de cono, como las que podemos ver en las películas que utilizaban para animar, de las porras, un cono largo que tenían ahí en la redacción del periódico, para que a través de este cono pudiera el tipo de la gran voz dar la noticia que en realidad pues no había ganado Luis Ángel Firpo y que el ganador había sido Jack Dempsey. Desde la azotea, con el cono, este sujeto empieza a hablar, la gente guarda silencio y es como puede dar esta noticia de la victoria de Jack Dempsey. The fateful moment has arrived and here they are in the ring. Jack Dempsey, the popular champion, brings a roar from the crowd. Now Firpo is introduced to this huge crowd of 86,000 excited fight fans. Y esa es así de curiosa, así de divertida, así de sorprendente. La primera, no podemos decir transmisión radial, pero sí la primera vez que a través de un medio electrónico, cables y finalmente la voz en vivo de una persona, que se transmitió un resultado de un deporte en nuestro país, en México. Para 1933 ya hay un programa específico para dar resultados deportivos. Este programa lo hizo una de las glorias del periodismo más importantes en la historia del deporte en México, que fue Alejandro Aguilar Reyes, apodado Fray Nano, quien todos los días durante 15 minutos daba las noticias sobre todo del béisbol, de lo que había surgido en el parque de pelota esa mañana. Posteriormente se dio la transmisión de González Escopeta desde Italia en un partido de fútbol que había ido México a jugar contra Estados Unidos por el pase al Mundial de Italia 34 y González Escopeta acudió como parte de la delegación y también para transmitir el juego, grabar el juego y poder pasarlo por radio unos días después que llegara la cinta a México. Esa es, podemos decir, la primera vez que hubo una transmisión, aunque no fue en vivo, pero sí se grabó la voz de Escopeta, quien dio a conocer los pormenores del juego en Roma, aquella tarde que México pierde 4-2 en el último juego eliminatorio para el Mundial de 34, con la gran actuación de Aldo Donelli, apodado el Bull Donelli, quien después fue un corredor muy importante en la organización de los Acereros de Pittsburgh y que también tuvo una carrera muy relevante como head coach y otras participaciones más. Van a competir en pugna feroz el espíritu de superación, la ansiedad, la angustia y el fuego de la inspiración. En 1940 la transmisión deportiva a través de la radio ya es un hecho y ya es algo cotidiano. El béisbol se
transmite prácticamente todos los días. También se inicia la transmisión del fútbol. Y esto nos lleva a la otra historia con la cual terminaremos el episodio de hoy. La existencia o los primeros momentos en los que se dan pues, los derechos de transmisión exclusivos de la radio en el deporte mexicano. En la época, en los parques de fútbol, los narradores de la radio pagaban un boleto por entrar al partido y llevaban su micrófono, llevaban algún aditamento ahí para poder transmitir y se ponían a orillas del campo y desde ahí transmitían el juego sin que hubiera ningún tipo de inconveniente y la gente decidía con el narrador que le gustara más en qué frecuencia escuchar. Obviamente los jerarcas del fútbol, que siempre han tenido como motivación la parte económica, vieron esto y dijeron: tenemos que empezar a generar algo que se llaman los derechos de transmisión. Es decir, que solamente una cadena exclusivamente de los pormenores del partido. Entonces hubo cadenas que pagaron cierta cantidad de dinero por transmitir el partido en vivo desde el estadio. Pero así como el dinero puede hacer lo suyo, también el ingenio hace otras cosas. Y los narradores que antes podían ingresar con todos sus elementos al campo y que ahora no podían entrar porque estaba prohibido que entraran con micrófonos, con la pequeña fuente de poder y demás para generar su transmisión, pues tuvieron que ingeniárselas para poder seguir transmitiendo. Lo primero que crearon fue, o la primera idea que se les ocurrió, sobre todo en el Parque de la España, que alrededor de ese parque, en la zona de la Verónica, donde hoy es el Pabellón de las Estrellas, ahí por Marina Nacional, ahí estaba ese campo, y alrededor era una zona boscosa, y lo que se les ocurrió a estos personajes fue que desde los árboles poder transmitir el partido, porque se veía el campo arriba del árbol, se podía perfectamente ver desde ahí las incidencias del juego y poderlas seguir. Fue una idea bastante buena hasta que las consecuencias fueron claras. Se nos cayó algún personaje por ahí y dijeron, pues es un riesgo demasiado grande. ¿Cómo le hacemos entonces para poder dar las noticias? Porque además, si tú transmitías el juego desde fuera, podías también resultar sancionado de alguna manera por no respetar los derechos de transmisión. Lo que se les ocurrió a estos personajes que no tenían los derechos fue que afuera de los estadios ellos se pueden posicionar sin ningún tipo de problema. Entonces lo que hacían eran como lo que hoy conocemos como programas previos, programas de discusión deportiva y demás, afuera de los estadios. Mientras se celebraba el juego, si había alguna incidencia, dar la noticia de forma directa y en vivo. Pero ¿cómo se iban a enterar de la noticia? Pues ahí viene el detalle curioso. Estos sujetos, los que transmitían los partidos, contrataban, si podemos ponerlo así entre comillas, a ciertos niños que estaban afuera de los estadios tratando de colarse por la reja. Entraba acompañado de un adulto y que no, pues es que es mi sobrino. Entonces así entraban algunos de los niños que querían ver el partido. Estos narradores de radio le pagaban el boleto al niño para que entrara al partido con la condición que el niño, si pasaba una jugada de peligro o un gol, saliera del campo y a través de la reja le narrara quién había metido el gol, el pase de quién había sido y demás, para que entonces el narrador desde fuera del campo pudiera recrear la jugada y narrarle a su público cómo había sido el gol. Y además no solamente el niño, ¿no? Al niño también se le preguntaba si conocía a los jugadores, quién era quién, etcétera. Una especie de pequeño examen para pagarle el boleto y que pudiera entrar y darle las incidencias a este narrador que estaba en la calle transmitiendo su programa y que iba a tener los goles en vivo gracias a la ayuda de estos pequeños que estaban pues muy al pendiente del fútbol, que ya tenían un gusto importante por el juego y que por supuesto son parte también de la historia del deporte en México. Y el América pone en circulación a las 12 en punto al balón. Dando en la media para Torniños. El estadio azulgrana, el Atlante y el América, domingo 8 de noviembre. Público dividido en la cancha de Ciudad de los... El primero en hacerlo es México. Pero es un gol controvertido que desata la protesta salvadoreña.
tú puedes ayudarnos a producir los contenidos que nos merecemos todes. Te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. Y puedes donar parte de tus impuestos para apoyar proyectos culturales y sociales como este. Solo escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Olin es un podcast creado y producido por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Sebastián Morales, Gabriel Astorga y Benjamín E. Morales. Producción ejecutiva: Cecilia Pérez, Manuel Gil Antón, Dava para Más, Elena CDMX, Margarita Moreno, Marcovian y Vuelo de Grulla. Edición y diseño sonoro: Jorge Mendoza, Katia García, Fernando Jiménez, Nicolás Galán y Alejandro Blanco. Música original: Alejandro Blanco. Agradecemos a Juana, Aleida Savi, Mariana Gómez, Alfonso de la Rosa, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Diana R. Banda, Edith A.M., Iracusne Incierte, Isabel Pedro, Giovanna Hernández, Juanga, Néstor Gelipe, Tremendo Guanajo, Claudia Olivia Gama, El Indio Ladino, Evaristo Bedriñana, Gabriel Astorga, Jonathan Santos, Jorge Mendoza, Juan José Sánchez, Marta Lilia Morales, Media Luna, Amaranta Cabrera, Diego Echeverría, Iván Said Martínez, Lau Baneco, Natia Mezcua, Noemí Aragón, Rodrigo Morales y Jair Orozco, su apoyo incondicional para la realización de este episodio.